sobre el nervio oculomotor o tercer par craneal. Este nervio tiene el origen real en el núcleo oculomotor, que está a nivel de los colículos superiores de mesencéfalo, y el origen aparente en la fosa interpeduncular. También tiene unas fibras sensitivas que son las que permiten la propiocepción del ojo, es decir, saber cuáles son sus movimientos y su posición o ubicación. Consta de dos componentes, que es el componente motor somático y motor autonómico o autonómico parasimpático. El componente motor somático inerva los músculos oblicuo inferior, recto superior, recto inferior, recto medial y elevador del párpado superior. Las dos principales lesiones pueden provocar el párpado caído y ptosis palpebral, que es cuando el músculo que no es inervado por este nervio, es decir, el recto lateral, hace que el ojo se incline hacia abajo y hacia afuera. Por otro lado, el componente motor autonómico o autonómico parasimpático consta de dos partes, una preganglionar y una postganglionar. La preganglionar está en el núcleo accesorio del oculomotor y la postganglionar está en el ganglio ciliar. Esta es la encargada de inervar al músculo ciliar, que es el que hace la acomodación del ojo, bueno, del lente o del cristalino para la visión de cerca, y al esfínter o constrictor de la pupila, que también es inervado por la parte postganglionar y es el encargado de hacer miosis. Por lo tanto, una lesión en este componente puede causar principalmente una midriasis permanente, es decir, la pupila del paciente estará dilatada sin importar si hay un estímulo o no. Hola, buenas tardes, mi nombre es Tatiana, estudiante de medicina, y hoy vamos a evaluar el tercer par craneal, que es el oculomotor. Se va a hacer mediante tres tests. El primer test se va a evaluar el componente motor somático, y por el primer test vamos a evaluar los músculos extraoculares, que son el oblicuo superior, el recto medial, recto superior y recto inferior. Entonces, se le va a pedir al paciente que siga el objeto hacia la dirección que se lo pongamos. El segundo test vamos a evaluar el componente motor autonómico, y vamos a evaluar el músculo ciliar, que permite la acomodación del cristalino. Entonces, su función es que mientras se contrae el músculo, las fibras celulares van a estar relajadas y va a permitir el ahumamiento del cristalino, lo cual permite que la visión cercana. El tercer test consiste en el constrictor de la pupila, el músculo constrictor de la pupila, el cual mediante un estímulo de luz va a hacer miosis la pupila. Vamos a evaluar ahora los músculos extraoculares, que viene siendo el primer test. Tienes que seguir la paleta hacia la dirección que te la pongo. Listo. Ahora vamos a evaluar el segundo test, que es para evaluar el músculo ciliar. Entonces, tienes que extender tu brazo a nivel de la cara, subir el dedo índice y acércalo poco a poco hasta tener 15 centímetros para detallar bien el dedo. Y por tercero vamos a evaluar el constrictor de la pupila. Te voy a colocar la linterna en la cara para evaluar. Bueno, y en las lesiones del oculomotor, en el primer test vamos a tener ptosis palpebral, o también vamos a tener del músculo oblicuo superior, va a estar desviado hacia afuera y hacia abajo. En el segundo test vamos a tener que no se va a hacer un correcto acomodación del cristalino, por lo tanto no va a poder el paciente ver de cerca. Y en el tercer test vamos a tener que no va a ser miosis, sino que va a ser midriasis.
Hola, yo soy Sofía Valero y el día de hoy estaremos evaluando el quinto par craneal, el trigémino. Este par craneal tiene un origen real del ganglio sensitivo del trigémino en el componente sensitivo. Tiene tres ramas: la rama oftálmica, que pasa por la fisura orbitaria superior, la rama maxilar, que pasa por el foramen redondo mayor, y la rama mandibular, que pasa por el foramen oval. La sensibilidad que nos brinda es la sensibilidad general de la cara, la de las meninges, la de los senos paranasales y la del oído a nivel externo. La información de propiocepción termina en el núcleo mesencefálico del trigémino. La información de dolor y temperatura termina en el núcleo espinal del trigémino, y la información de tacto y presión termina en el núcleo principal del trigémino. El otro componente que tiene este par craneal es el componente motor, el cual se origina, o su origen real es en el núcleo motor del trigémino a nivel de la protuberancia. Este nos inerva a los músculos de la masticación, al músculo del velo del paladar, al músculo tensor del tímpano, al músculo anterior del digástrico y al músculo miloioideo. Muy buenas tardes, mi nombre es Juliana Berceño, estudiante de la Universidad UNAP de la Facultad de Medicina. El día de hoy voy a evaluar el quinto par craneal, el trigémino, en su parte sensitiva y su parte motor. La parte sensitiva la vamos a evaluar primeramente dividiendo la cara en dos mitades, izquierda y derecha, evaluando tanto los tres principales nervios del trigémino, que es el oftálmico, el maxilar y el mandibular. Y en la parte motora la vamos a evaluar con los músculos de la masticación de la AT. Muy buenas tardes, hoy te voy a evaluar la sensibilidad del trigémino. ¿Me permites acercarme a ti? Primeramente vas a cerrar los ojos y me vas a decir qué sientes, si lo sientes y qué sientes. ¿Listo? Sí, lo siento y sentí un pinchazo. Lo sentí y sentí un pinchazo. Igual. 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 ¿Listo? Vas a cerrar los ojos, me vas a decir si lo sentiste y qué sentiste. Sentí como presión con un palito. Igual. 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 Lo mismo. Entonces vas a cerrar los ojos y me vas a decir lo mismo. Si lo sentiste y qué sentiste. Frío. 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 Por la última parte vamos a evaluar el reflejo corneal. Entonces, ahorita vas a mirar hacia la izquierda, por favor, y vas a mantener los ojos bien abiertos. Entonces, espero que me pare. Ahora vamos a ir al otro lado. Mira hacia allá. Ahora viene el ojo. En esta segunda parte vamos a evaluar los músculos de la masticación, la AT. Entonces vamos a decirle a la paciente que vaya con fuerza y que cierre con fuerza. Ahora le vamos a pedir que abra y mastique esto con fuerza. Y yo vuelvo a abrir y vuelvo a cerrar. La neuralgia del trigémino es una afección que causa dolor leve y grave en la cara. Esta puede ser duradera y se conoce como el dolor crónico, que puede ser ocasionada por la interrupción del nervio trigémino, la inflamación de un vaso sanguíneo, una vena o una arteria, la esclerosis múltiple o un tumor que comprima este nervio. Esta neuralgia hace que hacer cosas como cepillarse los dientes, maquillarse, afeitarse, tocarse la cara o sonreír nos genere dolor. Hola, mi nombre es Tatiana y les vamos a hablar del nervio vago. Su origen real es en el núcleo ambiguo, núcleo del tracto solitario, núcleo espinal del trigémino, y su origen aparente es en el surco retroalivar. Su sensibilidad general se origina en el ganglio superior del vago y en el núcleo espinal y principal del trigémino.
va a inervar el oído medio externo, la fosa craneana posterior, principalmente la dura madre. Su sensibilidad especial va a originarse en el ganglio inferior del vago y va a dar sensibilidad del gusto a la epiglotis. Su sensibilidad visceral se va a originar en el ganglio inferior del vago y en el núcleo del tracto solitario, que está principalmente relacionado con el sistema respiratorio y cardiovascular, y el núcleo dorsal del vago, que está relacionado con los demás sistemas. Va a inervar las vísceras del cuello, el tórax, el abdomen hasta el colon transverso. Hola, mi nombre es Laura Vergara y voy a complementar lo dicho por mi compañera. Entonces el nervio vago tiene los dos componentes motores. El componente motor somático, que se origina en el núcleo ambiguo y va a inervar al músculo palatogloso, que es un músculo de la lengua, a la úvula o también conocida como campanilla, que se encuentra en la parte posterior de la cavidad bucal, al elevador del velo del paladar, a los músculos de la faringe, al músculo cricoteroideo, que mantiene los tonos de voz altos, y al músculo cricofaringio, que está relacionado con la deglución. El otro componente es el componente motor autonómico parasimpático, que se origina en el núcleo dorsal del vago y va a inervar a las estructuras autonómicas de cuello, abdomen, tórax hasta colon transverso, y hace un relevo en los ganglios intramurales. Bueno, con esta primera prueba vamos a evaluar el reflejo nauseoso del décimo par craneal, ya que al estimular la parte posterior de la garganta o la base de la lengua, se supone que se tienen que contraer músculos de la faringe, y esto fisiológicamente nos va a indicar si hay algún daño que puede obstruir las vías respiratorias o para evitar algún atragantamiento. En la segunda prueba del nervio vago vamos a evaluar la deglución, ya que está relacionada con la contracción de los músculos faringeos, que permiten que el bolo alimenticio entre de manera adecuada al esófago y no se vaya por las vías respiratorias. La tercera prueba para evaluar el décimo par craneal, en esta vamos a evaluar el fenómeno de Vernet. Para esto se le pide al paciente que abra bien la boca y diga A sostenido. Ahí vamos a observar si la elevación de la úvula es simétrica. También tenemos que inspeccionar que el velo del paladar se eleve simétricamente. La úvula tiene que estar centrada. También podemos evaluar la fonación, y esto lo podemos hacer mientras nos comunicamos con el paciente. Bueno, en esta primera prueba vamos a evaluar el reflejo nauseoso del nervio vago. Entonces, por favor, abre la boca. Voy a poner un depresor lingual en la parte posterior de la lengua. Si hay reflejo nauseoso, o sea que si es consciente de mi lengua derecha. Ahora a mi lengua izquierda. También hay reflejo nauseoso. Bueno, en esta segunda prueba vamos a evaluar la deglución. Por favor, toma un poco de agua. La sostienes y abre las labios. Ahí podemos ver que el paciente no tiene problemas para deglutir ni tampoco se le va hacia las vías respiratorias. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes. Bueno, vamos a evaluarle el décimo par craneal a esta paciente. Entonces, para eso voy a pedirle que abra bien la boca, saque la lengua y diga A sostenido. Entonces ahí vemos como la úvula y el velo del paladar se elevan simétricamente, y también vemos que no tiene problemas en la fonación. Bueno, ahora vamos a contarles qué pasa si hay una lesión del décimo par craneal. En la primera prueba no va a ser consciente del reflejo nauseoso porque los músculos faringeos no se van a contraer. Y en la segunda prueba específicamente va a haber una disfagia. Bueno, en la tercera prueba, que es el fenómeno de Vernet, la úvula se va a desviar hacia el lado que está sano y el velo del paladar no se eleva simétricamente. Y en el caso de que haya problemas en la fonación, vamos a notar una voz ronca o una tos bovina en el paciente, que nos indica que hay una alteración del décimo par craneal porque no hay un adecuado cierre de las cuerdas vocales y eso genera un sonido hueco.